Estamos empezando en esta ocasión un estudio bíblico sobre un enfoque teológico del Salmo 91. Quiero dar lectura a unos versículos que se encuentran en este Salmo 91, versículos 3 al 6, que dicen: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y la oportunidad que tenemos de compartir ese estudio. Danos gracia y entendimiento en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús. Amén. Antes de direccionar nuestro estudio hacia un enfoque teológico, es menester que tomemos en cuenta algunos datos, algunas estadísticas muy importantes para que nos ubiquemos dentro del verdadero contexto de nuestra llamada opción en cuanto a obedecer o no a los consejos médicos que han llegado hasta nosotros. La entera población mundial está viviendo en los días actuales bajo una constante amenaza identificada como COVID-19 y más conocida como coronavirus. Los sectores del comercio, de la vida social, académica, religiosa, entre otros, han sufrido el impacto de un enemigo invisible que ha causado más de 119,000 muertos alrededor del mundo. Las estadísticas nos informan que un poco más de 23,000 personas han muerto en los Estados Unidos. Y casi la mitad de esta cifra tomó lugar en el estado de Nueva York, con 9,000 muertes. Y aquí va otra información que me hizo investigar más detalladamente la urgente necesidad que tenemos de estar conscientes de los peligros y a la vez ser obedientes a los médicos que nos están aconsejando a tomar medidas de precaución para que evitemos ser contaminados por el virus. El pueblo de Israel, hasta la tarde de hoy, el 13 de abril de 2020, tuvo solamente 116 personas que han muerto como consecuencia de esta infección. Pero conviene subrayar aquí que casi todos ellos, los 116, tenían la edad muy avanzada y ya estaban sufriendo de otras enfermedades. Y otro detalle que recibí directamente de Israel es que en su mayoría los que perecieron eran judíos ortodoxos, o sea, muy religiosos, que no aceptan estar aislados. Ellos se abrazan, se saludan y se besan en la mejilla con frecuencia y han desafiado la cuarentena. Y la misma fuente que me informó sobre la situación en Israel me aseguró que un gran número de muertos en el estado de Nueva York eran judíos ortodoxos. En Israel, por ejemplo, cada persona tiene que guardar la distancia de 7 pies la una de la otra. Nadie puede alejarse más de 300 pies de su residencia. En los mercados y otros lugares que están abiertos para cosas de emergencia, antes de entrar una persona allí, ella tiene que ser chequeada para evitar que entre con fiebre en un lugar donde hay otras personas. Ahora, a la luz de esta realidad, consideremos dentro de las perspectivas de la protección de Dios y la responsabilidad humana el enfoque teológico del Salmo 91. El Salmo 91 es posiblemente uno de los salmos más conocidos. Es un texto bíblico
que ha ciertamente alentado a los creyentes a través de los siglos. Sus promesas han sido, son y serán siempre la esperanza de millones de cristianos. Este salmo está lleno de garantías sobre la protección de Dios. Él está repleto de palabras como refugio, fortaleza, escudo, entrega, rescate y satisfacción. Hay personas que mantienen en la sala de su casa una Biblia abierta justo en este salmo. Pero la Biblia no es un talismán, una protección contra los malos espíritus, ni mucho menos un amuleto para la buena suerte. Su poder se encuentra cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando la obedecemos, cuando escuchamos la voz de Dios a través de ella, invitándonos a tomar una decisión. Antes de entrar en la exégesis de este salmo, necesitamos considerar algunas evidencias que nos ayudarán a contextualizar más adecuadamente nuestro estudio. En primer lugar, la palabra de Dios tiene propósitos específicos. La Biblia no fue escrita para acomodarse a nuestras necesidades. La Biblia nos fue dada para que en nuestras necesidades nos acomodemos a ella. En segundo lugar, el libro de los Salmos es profético y el Salmo 91 específicamente es una profecía con promesas de protección y liberación para Cristo. Satanás usó el Salmo 91 para tentar a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7, leemos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Podemos ver que esas dos citas Satanás las sacó de Salmo 91:11 y Salmo 91:12. El diablo dijo que seguramente Jesús podría colocarse en el camino del daño para demostrar el poder del rescate de Dios. Pero Satanás hizo mal uso de la palabra de Dios, quitándola del contexto. Y Jesús, honrando las Escrituras, respondió que Dios no debe ser puesto a prueba. El comportamiento descuidado no es tolerado por Dios y mucho menos el mal uso de las Escrituras. Como ilustración, tomemos en cuenta el texto que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Podemos encontrar aquí que hay énfasis en las casas donde vosotros estéis. Uno debía de estar abrigado allí. David era un salmista, también era rey. David también era profeta. Y él había apartado a los levitas para profetizar con toda clase de instrumentos musicales. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 1, leemos: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Ese libro de Crónicas de Israel enfatiza muy claramente
que la función primordial del salmista era profetizar. Por eso los músicos compusieron lo que profetizaban en forma de poesía, para que al sonido de la música el pueblo pudiera memorizar su mensaje. En otras palabras, los salmos eran cantados. El libro de los salmos era el libro de himnos, el himnario del pueblo de Israel. Ahora consideremos el primer versículo del Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera regla de interpretación demanda una respuesta a la pregunta: ¿quién habita en el abrigo del Altísimo? Y para que avancemos, nosotros debemos de formular otra pregunta, que es: ¿pueden los hombres mortales residir en el abrigo del Altísimo? La respuesta se encuentra más adelante. En el mismo Salmo 91, versículo 9, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Al componer este salmo, su autor hace referencia a alguien que en aquel exacto momento estaba residiendo en el abrigo del Altísimo, y que en el futuro dejaría la habitación del Altísimo, o sea, se despojaría de su gloria para refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Cuando leemos Juan capítulo 16, versículo 28, encontramos: salí del Padre y he venido al mundo y voy al Padre, dijo Jesucristo. El abrigo del Altísimo puede ser ilustrado bíblicamente con un texto que encontramos en Isaías 33, 14, que dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Debemos tomar en cuenta que el abrigo del Altísimo no se encuentra en la tierra. Es un lugar inaccesible al hombre y está ubicado en la eternidad. Si queremos conocer la identidad de este versículo, veamos la respuesta que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, que dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí se va agotando el tiempo asignado para esa enseñanza. Pero si hay interés de conocer más sobre el Salmo 91, que cuenta con 16 preciosos versículos, hágale saber al presidente de la varonil, al hermano José Manuel Vega, para que consideremos en tiempo propicio algunos estudios adicionales. Mientras tanto, no se exponga a una contaminación que podrá traer fuertes consecuencias a usted, a su familia y a las personas que le aprecian. Que el Señor le bendiga.